Hola, soy Julio Vaqueiro. Estas son las noticias esta noche de miércoles en Digital. Noticias Telemundo Digital. El encuentro histórico entre Biden y Putin, un cara a cara entre los dos líderes con los ojos del mundo sobre ellos. Biden le advierte a Rusia por los ataques cibernéticos, pero Putin lo niega todo. Hasta ahora la tensión entre los dos países iba en aumento. ¿Mejorará este encuentro las relaciones? Lo revisamos. El gobierno expande el programa para que niños migrantes centroamericanos puedan llegar a Estados Unidos. ¿Quiénes y cómo pueden beneficiarse? Definitivamente esta es la manera de que el gobierno quiere hacer dos cosas: reducir el flujo de entradas ilegales y hacer el proceso del refugio más humano. Además, los resultados de la investigación por el desplome del metro en Ciudad de México. El reporte oficial concluye que la obra estuvo mal construida. Me sacaron muerto y me revivieron. Pues yo creo que hay culpables, ¿verdad? Y pues desde luego el primer culpable, el señor Ebrard. Veremos cuáles son las implicaciones de este reporte, quiénes quedan como responsables de la tragedia, cuáles pueden ser las consecuencias. Manos artesanas y amigas del ecosistema. Una familia convierte una plaga en los lagos de El Salvador en bolsas, en aretes, en accesorios variados. Van forradas con manta cruda, teñida con cosas naturales también, con hojas de almendro, con café. Lo llevaremos de viaje hasta El Salvador a conocer a estos artistas, le va a gustar. Comenzamos con la imagen del día, el encuentro entre dos de los hombres más poderosos del mundo. El presidente de Estados Unidos y el presidente de Rusia. Un apretón de manos, un tono tranquilo en el encuentro. En esta cumbre histórica entre Biden y Putin solamente hubo acuerdos en lo esencial. Enviar de nuevo a sus embajadores y no atacarse con armas nucleares. Lo demás por ahora todavía son diferencias. Había muchos temas en la mesa, desde la violación de los derechos humanos a los críticos en Rusia hasta los ciberataques en Estados Unidos. Cristina Londoño está en la ciudad de Washington con las conclusiones de esta cumbre. Cristina, ¿qué tal? Buenas noches. Así es, Julio, muy buenas noches. El presidente Joe Biden ya está de regreso a casa, pero aquí el debate sigue siendo sobre su última reunión con Vladimir Putin. Tuvimos acceso a muy pocas imágenes, por eso se está desmenuzando cada gesto, el apretón de manos, el lenguaje corporal de los dos líderes y claro está, las dos conferencias de prensa por separado al final, en las que Joe Biden se aseguró de que él tuviera la última palabra. Joe Biden llegó de segundo para asegurarse de que su homólogo ruso no lo haría esperar, pero fue quien inició, sonrisa en boca, el esperado apretón de manos. La entrada a la reunión más íntima fue literalmente un circo mediático, con empujones y gritos entre periodistas estadounidenses y miembros de seguridad rusos. Adentro, este experto dice que el lenguaje corporal dejó claro que Biden estaba al mando y Putin nervioso. Como cuando una persona está a punto de empezar a correr, que ponen una pierna adelante y se nota que está nervioso, mueve mucho las manos. Los únicos elogios fueron del ruso. Взвешенный человек, как я и ожидал. Очень опытный, это все сразу видно. Но он вспоминал там немножко о своей семье. Putin negó que viola los derechos humanos. Dijo que hasta Latinoamérica lanza más ataques cibernéticos que ellos. Pero Biden, sin entrar en el debate, afirmó que le dejó claras las reglas. And if in fact they violate these basic norms, we will respond. Cyber. He knows. In the cyber way. Number two, I think that the last thing he wants now is a Cold War. Acordaron la normalización de relaciones diplomáticas, conversaciones sobre cambio climático y el control de armas estratégicas. Y Vladimir Putin recibió de regalo unos lentes de sol tipo aviador como los que usa Biden, quien por cierto reaccionó enardecido cuando le preguntaron por qué calificaba de productivo el encuentro si no hay resultados tangibles. El mandatario después se disculpó por haberse salido de casillas, pero dijo que la prensa siempre le busca lo malo a todo. Cristina Londoño, Noticias Telemundo.
Bueno, hay un detalle que llamó mucho la atención en este encuentro. De alguna forma simboliza la tensión de la reunión. Se ve en la imagen de la mesa de trabajo de las dos delegaciones. Mire usted, mientras negociaban frente a frente, los presidentes Biden y Putin, junto a sus asesores, saltó a la vista una diferencia poco común. Y es que las botellas de agua de cada grupo eran diferentes, como si ni siquiera en eso pudieran confiar mutuamente. ¿Qué tal? Bueno, otro que ha estado de viaje es el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Después de su visita a México, confirmó la intención de reabrir cuanto antes la frontera. Mayorkas se reunió con 3 secretarios del gobierno mexicano para abordar temas migratorios y los procesos para facilitar el comercio y los viajes regulares, pero todavía no hay fecha para esta reapertura. Entre tanto, la administración Biden reabrió la puerta del asilo para víctimas de violencia de género o de delincuencia. El secretario de Seguridad, Merrick Garland, dejó sin efecto las barreras que había impuesto el gobierno de Trump. Además, restableció la opción de asilo para los familiares de una víctima de violencia. Y en otra medida migratoria, el gobierno amplió un programa para reunir a niños centroamericanos con sus padres en Estados Unidos. Ahora también otros familiares podrán solicitar esta reunificación. Rogelio Moratagle nos acompaña esta noche con más detalles de esto. Rogelio, la idea es que menos menores, menos niños migrantes lleguen solos a la frontera, ¿cierto? ¿Qué tal, Julio? Buenas noches. Pues sí, efectivamente, el gobierno Biden dice que quiere evitar que estos menores de edad que viajan sin compañía desde Centroamérica hacia los Estados Unidos eviten justamente los peligros de que es un viaje de alto riesgo. Y es por eso que están ampliando este programa, conocido como CAMP, que aplica básicamente para menores de edad de 3 países centroamericanos, de Honduras, de El Salvador y de Guatemala. Pero básicamente en este programa ellos tienen que aplicar desde su país de origen. Una de las grandes ventajas es que llegan ya a los Estados Unidos y son aceptados con documentos legales. Y Julio, según el Departamento de Estado, la ampliación de este programa podrá beneficiar a decenas de miles de menores de estos 3 países. Antes, básicamente, de que se dijera esta expansión, solamente podían reclamar a los menores los padres que tenían residencia legal en territorio estadounidense, pero ahora podrán hacerlo otros tutores legales con diferentes estatus migratorios. Básicamente lo que estos tutores deben de tener es uno de los siguientes estatus: o residencia legal permanente, estatus de protección temporal como por ejemplo el TPS, una acción diferida contra deportación como por ejemplo DACA, tener una petición de asilo pendiente, que eso sí sea de antes del 15 de mayo, o tener un parol o esta libertad condicional o en vigilancia. Pero ¿quiénes son los niños que califican? Vamos a dejar que Alma Rosa Nieto nos explique esto. Requiere ser menor de 21 años y soltero. También requiere que la persona tenga un lazo, ya sea familiar de sangre con madre o padre que están en Estados Unidos, o hasta padrastro o madrastra, o un padre o madre adoptivo. Pero básicamente, Julio, esto también lo que está buscando es contener de alguna manera este flujo masivo migratorio que hemos visto a partir del pasado mes de febrero. Julio. Moratagle, muchas gracias. Ahí en la frontera, el gobernador de Texas dio más detalles sobre la construcción de su propio muro en su estado. Greg Abbott dijo que su gobierno pondrá un anticipo de $250 millones para comenzar el proyecto, que también será financiado con donaciones. Abbott acusó al gobierno de Biden de desproteger a los habitantes de la zona fronteriza. Ahí en Texas, un juez negó hoy la petición de anular la confesión de Cecilia Aguilar sobre su complicidad en el asesinato de Vanessa Guillén. Manifestantes frente a la corte exigían que ya no tarde la justicia para la soldado latina asesinada hace más de un año. Aguilar es la única acusada en el caso por ayudar a su novio a deshacerse del cuerpo de Vanessa Guillén. Aguilar no solo desmembró a mi hermana, la quemó y le puso cemento arriba. Se merece estar en prisión. Eso se llama justicia. Con la decisión de hoy, la declaración de Aguilar seguirá siendo parte del caso en espera de juicio. Y en California, un nuevo ataque a una mujer de origen asiático se investiga como un posible crimen de odio. La mujer caminaba hacia su trabajo por una calle de Culver City la madrugada del lunes cuando un hombre se le acercó, le gritó insultos racistas y de un puñetazo en la cara la tiró al suelo. La policía busca a este sospechoso, calculan que tiene 35 años.
Nos vamos a México, una noticia importante hoy. La investigación oficial sobre el colapso de la línea 12 del metro reafirma que la tragedia se debió a fallas en la construcción. Con el reporte que se dio a conocer hoy, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, queda mal parado. Víctor Silva tiene el informe. Julio, buenas noches. Tuvieron que pasar 6 semanas para obtener una respuesta del gobierno sobre el por qué colapsó este tramo de la línea 12 del metro. Y esto fue lo que dijeron. El colapso del metro era una tragedia anunciada porque la línea 12 fue mal construida. Porosidad y falta de fusión en la unión perno-trave, soldaduras no concluidas y o mal ejecutadas. Así lo asegura el primero de 3 dictámenes de la investigación a cargo de la empresa noruega, DNB. El informe de ingeniería señala deficiencias en la edificación de la obra, principalmente con los pernos y las soldaduras que sostenían el puente que colapsó el pasado 3 de mayo. Para mí fueron responsables Ebrard, Slim y Corso, que fue el que estaba también en lo de la construcción. El peritaje prácticamente responsabiliza a Marcelo Ebrard, canciller mexicano, que lo construyó cuando fue jefe de gobierno de la capital. También señala al multimillonario Carlos Slim, dueño de Carso, la constructora que hizo la obra. Ebrard respondió en Twitter, pidió que se revise todo el diseño, supervisión y mantenimiento. La constructora Carso dijo a Noticias Telemundo que no emitirán comentarios. Mientras tanto, sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores reportaron una caída de más de 150 millones de dólares. Por su parte, la actual jefa de gobierno, responsable actual del mantenimiento, anunció que ya trabajan en la rehabilitación de la línea. Puede operar lo más pronto posible en condiciones de máxima seguridad. Los familiares de las víctimas también reaccionaron a este dictamen. Marisol Tapia es madre de Brandon Giovanni, la víctima más pequeña del fatídico accidente. Ella solo quiere justicia. Porque mi vida no va a volver a ser la misma sin mi hijo. Y la vida de todos los que quedaron tampoco. En México, Víctor Silva, Noticias Telemundo. Los latinos han sido los más afectados por la pandemia, pero aún así muchos todavía no se quieren vacunar. Una encuesta nacional de la organización Naleo encontró que casi la mitad de los adultos hispanos no se han vacunado. Los que más se resisten son los jóvenes de entre los 18 y los 29 años. El 56% de ellos no se ha puesto ni una sola dosis. Y cuando se le pregunta a quienes no se han vacunado si tienen planes de hacerlo, el 26% dijo que sí, lo hará, pero más de la mitad respondió que probablemente no se van a vacunar. El estudio trajo otro resultado que es bastante revelador. Los latinos que más se están vacunando son los que hablan español, algo que según los expertos tiene que ver con las campañas de vacunación en nuestro idioma. Los que hablan español se están informando mejor por medio de los medios en español. Entonces lo que necesitamos es tener medios en inglés que tengan el mismo sentimiento de responsabilidad. Otro punto importante es que los latinos tienden a confiar más en su médico personal, prefieren recibir la vacuna en una consulta en vez de en sitios de vacunación masiva. Son de verdad datos interesantes. Nos vamos a otras cosas. En California, la ola de calor sin precedentes ha llevado a tomar medidas por el alto consumo de energía. Así que se impondrá una alerta flex de 5 horas que comienza mañana desde las 5 de la tarde. Para evitar el colapso de la red eléctrica y los apagones, los clientes deberán poner los termostatos a 78 grados, evitar el uso de electrodomésticos grandes y apagar las luces que sean innecesarias. Por todo el oeste, las temperaturas rompen récord, con promedios de 10 a 30 grados por encima de lo habitual en estas fechas. Más de 40 millones de personas están bajo advertencia de temperaturas extremas. Los que trabajan al aire libre, por ejemplo, en el campo, en la construcción, pues están en mayor riesgo de sufrir daños por el calor. Hay que tomar precauciones. Y ahora nos vamos con una nota amable. Una familia en El Salvador encontró una forma de transformar una plaga, el lirio, que es una planta que asfixia los lagos, transformarla en artesanías y vivir de eso. Samuel Arias nos cuenta. Este es el lago de Suchitlán en El Salvador, a donde Juan Carlos y su esposa Araceli llegan todas las semanas para extraer el lirio acuático, también conocido como ninfa, una planta que se reproduce rápidamente y acaba con otras especies del lugar. Se vuelve una plaga y contribuye a la contaminación porque no permite que se oxigene.
Pero ellos le han encontrado otra utilidad y las transforman en exóticas artesanías. Parte del ingreso que genera a mi familia. El proceso se lleva a cabo en casa donde todos participan. Deben secar y preparar los tallos para ser usados como fibras, una propiedad que casi nadie conoce. La resistencia que tiene bastante y la durabilidad también. Y luego entra en acción la matriarca de la familia, Gloribel, quien combina los diseños con técnicas tradicionales. Van forradas con manta cruda, teñida con cosas naturales también, con hojas de almendro, con café. Y luego de varios días de haber sido extraídas del agua, las ninfas se transforman en bellas artesanías que son comercializadas aquí, en el colonial pueblo de Suchitoto. Son cerca de 85 productos como bolsos, monederos, llaveros, collares, pulseras, aretes y más. Tenemos lo que es en digital, que empezamos lo que es con la pandemia, ¿verdad? Empezamos a manejarlo más. Y para los Chávez, no solo es una forma de sobrevivir, sino su contribución para lograr un equilibrio en este frágil ecosistema acuático. La menos contaminación de lo que es el espejo de agua. En el lago de Suchitlán, El Salvador, Samuel Arias, Noticias Telemundo. En Colombia, el FBI colabora en la investigación por la explosión de un coche bomba en una base militar de Cúcuta. Este video muestra cómo la camioneta blanca cargada de explosivos consiguió entrar a la base cuando los dos hombres adentro se hicieron pasar por funcionarios. Anoche le hablamos de esta explosión. El conductor salió del comando cuando 5 minutos después y dejó adentro el vehículo. El auto estuvo estacionado 2 horas antes de detonar. En Perú, Keiko Fujimori se negó a aceptar su inminente derrota contra Pedro Castillo en las presidenciales. Ya concluyó oficialmente el conteo de los votos. El candidato izquierdista tiene 44,000 votos por encima, pero el partido de Fujimori pidió la nulidad de 800 actas de votación. Ante sus simpatizantes, Fujimori llamó a defender la democracia, pese a que hasta el momento no hay ninguna prueba de irregularidades en la elección. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com.